Vamos a ver, listo. Entonces, en la parte más distal, cuando ya está llegando hacia la mano, la arteria radial va a tener, se va a dividir en dos. Entonces, va a estar la rama palmar o superficial, que la vemos en azul claro en esta imagen, en donde va a dar, la rama va a suplir todo el arco palmar superficial. Por otro lado, tenemos la rama dorsal o profunda, que a nivel de la articulación radiocarpiana se va a dividir, que la podemos ver aquí, va a cruzar el flexor carpi radialis, el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis. Como referencia vamos a poder ver la tabaquera anatómica y va a dar diferentes ramas. La rama principal del pulgar, que la vamos a ver más adelante, que vendría aquí, la rama radial del índice, y además de esto va a cruzar entre el primer interóseo dorsal para volver hacia la palma en este punto, entre sus dos vientres, y volver a entrar hacia a la palma para poder dar, pues, para poder suplir el arco palmar profundo. Tenemos esta imagen en donde podemos ver varias cosas: el nervio mediano, el flexor carpi radialis, la arteria radial, el ligamento transverso del carpo, el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis. La arteria radial va con sus dos ramas, la rama profunda y la rama superficial. Podemos ver la rama superficial en esta otra imagen, en donde va a pasar por encima o a través de los músculos tenares para poder contribuir al arco palmar superficial, como lo vemos en este caso. Y la rama profunda, que la vemos aquí un poco y la vamos a ver aún, pues, mucho mejor en este corte, pasando por el primer compartimento extensor, el abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis, y como referencia la tabaquera anatómica, para pasar el intervalo y luego pasar el intervalo entre las cabezas del primer interóseo para dividirse en la arteria principal del pulgar, como la vemos acá en el número 2, y además de esto otras ramas adicionales como la arteria intermetacarpiana dorsal. También va a dar una rama adicional hacia el arco intercarpiano dorsal, que lo vamos a ver más adelante. Para continuar, tenemos la arteria cubital, que va a estar ubicada profunda al pronator teres, como lo vemos aquí, y profunda y superficial a los flexores superficiales. En su trayecto va a ser medial y anterior al flexor digitorum profundus, va a estar localizada radial al nervio cubital y cubital al gancho del ganchoso cuando llega a la mano. Cuando entra a la mano va a estar superficial al retináculo flexor y va a pasar a través del canal de Guyana y va a terminar en una rama que es superficial y otra rama profunda. Como podemos ver, va a dar diferentes ramas. La recurrente anterior y posterior en su origen va a tener una rama interósea común, que la vamos a ver a continuación, y va a tener una rama palmar y dorsal en el carpo, y va a contribuir también con otra rama palmar superficial y profunda al arco palmar superficial y profundo. Tenemos las arterias interóseas, que va a venir la arteria braquial, la arteria cubital. En la arteria, en su origen, va a dar una rama que es la interósea común, que lo vemos aquí. La rama interósea común se va a dividir en dos, que es la interósea anterior, que va a dar que va a suplir o va a irrigar el cúbito del radio, y además de eso puede dar una rama mediana, que lo vamos a ver más adelante, y va a tener otras ramas musculares. Si giramos y si vamos hacia posterior, vamos a tener una arteria interósea posterior, que tenemos la interósea común acá y nos va a dar la rama interósea posterior. Estas ramas van a entrar por el compartimento extensor debajo del músculo suprañador y van a dar ramas que son perforantes en el septo entre el extensor carpi ulnaris y el extensor digiti minimi, y además de eso va a tener una rama que es una rama interósea recurrente. En algunos casos, en el 10 al 15% de la población, aunque este porcentaje es variable, vamos a también encontrar una arteria mediana. En este caso, tenemos la arteria cubital, la arteria radial y la arteria mediana, que va a acompañar al nervio mediano por el antebrazo y va a pasar a través del túnel del carpo. ¿Cuál es la importancia de esto? Uno, que en algunos casos va a dar irrigación o va a contribuir al arco palmar superficial, y en otros casos también esta arteria puede trombosarse o puede tener alteraciones y puede causar sintomatología similar a las del túnel del carpo. Acá podemos ver una imagen de un estudio académico que se hizo donde se ve la distribución del arco palmar superficial y la contribución que tiene la arteria mediana. Ahora, siguiendo
hacia más distal vamos a tener los arcos del carpo. Vamos a tener dos sistemas, los arcos palmares y los arcos dorsales. En el caso de los arcos dorsales vamos a tener el metacarpiano proximal, que es un arco completo que lo vemos en este caso, que es un arco completo en el 30% de los pacientes, va a tener ramas comunicantes con el arco palmar profundo y va a dar origen a las arterias metacarpianas dorsales, la segunda, tercera y cuarta. También tenemos el arco intercarpiano, que va a estar sobre la articulación mediocarpiana, que lo vemos acá en este caso, que va a estar sobre la articulación mediocarpiana y va a tener irrigación de la arteria cubital, de la arteria radial y también de la rama dorsal de la arteria interósea anterior hasta en un 60% de los casos. Por otro lado, tenemos la radiocarpiana, que lo vemos aquí, que está presente en el 80% de las personas, va a estar profundo a los tendones extensores y va a haber una rama dorsal, va a tener irrigación o contribución de la arteria cubital, de la arteria radial, de la rama dorsal interior o anterior hasta en un 70% de los casos. También tenemos un sistema del carpo a nivel palmar. Vamos a tener el arco palmar distal, que va a ser una zona de convergencia de diferentes arterias y va a estar localizado superficial a las bases del cuarto y quinto metacarpiano y va a tener que va a ser irrigado por las arterias recurrentes de la arteria radial. Tenemos el arco intercarpiano, que lo vemos en este caso, va a estar presente hasta en un 53% de la población. Una vez más, va a tener irrigación o suplencia sanguínea de la arteria cubital, de la arteria radial y de la arteria interior anterior. Finalmente, el arco radiocarpal, que va a estar presente en toda la población, que tiene la misma suplencia sanguínea. Para hablar de los arcos, tenemos también nuevamente el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. El arco palmar superficial va a estar formado por la rama profunda de la arteria cubital y la rama palmar superficial de la arteria radial. Va a estar localizado, como para tener unas referencias anatómicas, va a estar palmar al nervio mediano, superficial a los tendones flexores y profundo a la aponeurosis palmar. Como referencia anatómica se pueden usar varias referencias, sin embargo, para localizarlo, una de las referencias que lo vamos a ver en esta imagen es 1 o 2 centímetros del borde distal del ligamento transverso. Esta disección no es la mejor, sin embargo, nos permite ver el ligamento transverso en este caso y 1 o 2 centímetros después vamos a encontrar el arco palmar superficial. Para continuar, Andrés, señora. Andrés, en la anatomía de superficie hay una referencia anatómica muy importante que es la línea de Kaplan. ¿Sabes qué es la línea de Kaplan? Sí, señora, como lo vimos la vez pasada, entonces va a ser la línea en el borde más cubital del pulgar y una línea que se traza hasta el pisiforme y teniendo como referencia anatómica va a estar el arco palmar superficial, va a estar localizado a 15 milímetros del distales a la línea de Kaplan. 5 milímetros distal a la línea de Kaplan. 5 milímetros. 5 milímetros aproximadamente uno lo encuentra, ¿vale? Perfecto. Y otra referencia es a 50 milímetros más o menos distal al pliegue de flexión de la muñeca también. El arco palmar superficial, como lo vemos aquí, este es un arco palmar incompleto. Ahorita voy a mencionar 50 milímetros es mucho, Andrés. Esos son 5 centímetros y ni que uno tuviera la mano del doctor Rodríguez. Ok, doctor. Debe ser por ahí 3 centímetros o algo así. Listo, no conozco esa referencia que tienes, pero 5 centímetros es enorme. Me parece, pues, no sé. Ok, doctora, muchas gracias. Entonces, para continuar, el arco palmar superficial va a dar origen a las arterias digitales palmares comunes, que a su vez, que las vemos aquí, y a su vez estas arterias digitales se van a dividir en las arterias digitales propias, radial y cubital. Y además de esto me va a dar una arteria digital propia del lado cubital del meñique. El arco palmar puede ser completo o incompleto. Los completos significa que hay una anastomosis de las arterias que contribuyen y va a haber una anastomosis de las arterias que contribuyen. Entonces podemos encontrar 5 tipos. La anastomosis de la arteria radiocubital, que es el caso, el A, el B, la arteria cubital va a formar todo el arco, la C, y esta es la importancia de saber que existe la arteria mediana, es que puede haber una anastomosis mediocubital, la D, en donde hay una anastomosis mediana y radial, de la arteria mediana, radial y cubital,
Y finalmente, un arco profundo que se va a comunicar con la arteria superficial cubital. El arco también puede ser incompleto. ¿Qué significa esto? Que las ramas radial y cubital no van a formar un arco. Una vez más, puede haber 4 diferentes tipos, en donde la arteria radial y la cubital pueden contribuir, pero no se van a anastomosar. La arteria cubital va a formar el arco, pero este es incompleto y no va a suplir el índice o el pulgar. Puede haber una contribución de la arteria mediana y de la cubital, pero no hay anastomosis, o una contribución de las 3 arterias sin que haya una anastomosis de estas. Por otro lado, tenemos también el arco profundo. El arco profundo va a estar formado por la rama profunda de la arteria radial y de la arteria cubital. Va a estar localizado posterior a los tendones flexores. Y como referencias anatómicas vamos a tener, va a estar, pues lo que encontré fue 7 milímetros distal a la línea cardinal de Kaplan, 40 milímetros distal al pliegue de flexión de la muñeca, y va a estar también sobre la base de los metacarpianos e interiosos de la mano. Va a estar cubierto por el abductor pollicis, los flexores de los dedos y los lumbricales. Va a dar diferentes ramas, que son la arteria principal del pulgar, la arteria radial del índice, unas ramas perforantes y unas ramas también las arterias digitales comunes. Aquí podemos ver una imagen en donde hay una disección, es una imagen oblicua, en donde se ven los flexores, los tendones flexores, el arco superficial y el arco profundo de la mano. Pues esta imagen nos permite ver también su orientación tridimensional en la mano, en un espacio relativamente pequeño. Después de esto, tenemos las arterias metacarpianas dorsales. Las arterias metacarpianas dorsales van a ser una rama dorsal de la arteria radial, como la mencioné anteriormente. Entonces, la arteria radial va a dar una arteria radial que es dorsal, y esto nos va a dar una rama en el primer interóseo. Esta rama nos va a dar 3 ramas diferentes, se va a dividir en 3. En la primera arteria metacarpiana dorsal, que es esta de acá, una rama transversa que va a formar también el arco dorsal del carpo, y a su vez esta nos va a dar las arterias metacarpianas dorsales, la segunda, tercera y cuarta. Estas ramas se van a comunicar con las ramas de la arteria palmar en las articulaciones interfalángicas. Por otro lado, tenemos las arterias, esta es otra imagen en donde podemos ver como un esquema también de cómo está el arco dorsal del carpo. Después de esto vamos a llegar a los dedos. Las arterias de los dedos o la irrigación de los dedos va a estar dada por las arterias digitales propias, que van a ser ramas de las digitales comunes, como lo vimos anteriormente, y cabe notar que la arteria cubital va a tener mayor calibre en el índice y en el dedo medio, y la arteria radial va a tener mayor calibre en el dedo anular y en el dedo meñique. Las arterias radiales también pueden ser, las arterias digitales pueden ser rama del arco profundo en algunos casos. Por otro lado, tenemos las ramas palmares de los dedos. Los dedos van a tener tanto una irrigación que es palmar y dorsal. Entonces, las ramas palmares van a ser ramas de la arteria digital propia de los dedos. Estas arterias digitales se van a comunicar entre ellas mediante 3 arcos que van a ser profundos a los tendones flexores. Ahora voy a mostrar una imagen. Estos arcos pueden ser el arco proximal, que está sobre la polea C1, el arco medio, que es mayor o más grande que el arco proximal y va a estar sobre la polea C3, y un arco transverso distal en donde ambas arterias digitales, tanto la radial como la cubital, van a tender a ir hacia el centro y se van a anastomosar. Generalmente tienden a ser entre 4 a 12 ramas por cada uno de los dedos, y esto es relativamente constante en todas las disecciones que se hacen. Entonces, por otro lado, acá les podemos ver las diferentes arterias de los dedos o irrigación de los dedos y las ramas dorsales de los dedos. Una vez más, van a ser se van a originar de las arterias digitales propias. Van a tener 4 vasos principales: los condilares, que van a irrigar el cóndilo del metacarpiano y la falange proximal; el metatarsiano, que va a irrigar la falange proximal y media; la dorsal cutánea, que va a salir justo después del arco transverso distal y se va a unir con el otro lado, o sea, del lado radial o cubital, para formar un arco o una matriz entre estas dos arterias. Finalmente va a tener los palmares transversos, en donde va a suplir mediante arcos, va a tener suplencia de los arcos palmares medios y proximales. Y todo esto me va a ayudar a irrigar la piel en la parte dorsal del dedo. Ahora, ya salimos de los dedos
Y el pulgar a continuación pues va a tener dos sistemas independientes también. Va a tener un sistema que es palmar y un sistema que es dorsal. Entonces, empezando por el sistema palmar, vamos a tener la arteria digital cubital, que generalmente va a ser una rama de la arteria principal del pulgar, que va a pasar a través del adductor pollicis y también puede tener irrigación, o esta arteria digital cubital, que la vemos en este caso, puede ser también una rama del arco palmar superficial, de la rama superficial de la arteria radial o de la primera arteria metacarpiana dorsal. En el otro lado, o sea, el lado radial, vamos a tener la arteria digital radial, que es una rama también que por lo general de la principal del pulgar, y también puede tener una irrigación, o esta rama puede ser una rama de la arteria superficial radial. En esta imagen o en esta disección vemos, en este caso, la primera arteria metacarpiana, la arteria principal del pulgar, la arteria digital cubital, la radial y el flexor pollicis longus. En este caso vemos que tanto el lado cubital o la arteria cubital y el lado radial son ramas de la primera arteria metacarpiana. Ahora, yendo hacia el sistema dorsal, vamos a tener que también es un origen variable, puede originarse de varios sitios como lo vimos anteriormente. Vamos a tener la arteria dorsal cubital y la arteria dorsal radial. En la arteria dorsal radial va a iniciar a nivel de la tabaquera anatómica, va a cruzar por el abductor pollicis brevis y va a terminar en la matriz ungueal. Finalmente tenemos el vínculo tendinae, que es una red muy delgada de vasos pequeños que va a dar toda la nutrición a los tendones flexores. El vínculo y va a tener acá dos sistemas diferentes, el vínculum longus profundos y superficial o el vínculum brevis profundos y superficiales. Vamos a tener las arterias transversas de los dedos que vimos anteriormente. Estas arterias transversas pueden ser proximales o interfalángicas. La proximal va a estar localizada sobre las poleas A2, como la vemos aquí, y A3, y va a estar irrigada y va a irrigar a los tendones gracias al vínculum brevis superficiales y el vínculum brevis profundos, vínculum longus profundos en este caso. Y en las arterias transversas interfalángicas sobre la polea A4 y A5 solamente va a estar dado por el vínculum profundos. Por otro lado, pues, entonces para hablar del examen físico, pues necesitamos hacer el examen físico, vamos primero a evaluar el color y la temperatura y el llenado capilar, el pulso radial y el pulso cubital, y vamos a tener las pruebas de Allen y el llenado capilar, pues, que ya lo acabo de mencionar. Entonces, con respecto a la prueba de Allen, tenemos, que lo podemos ver aquí, en un video, en donde primero vamos a hacer una examinación, y después de eso, vamos a ocluir las dos arterias al mismo tiempo. Y vamos a liberar la presión sobre una de las dos arterias, en este caso sobre la arteria cubital. Después vamos a repetir el examen con la otra arteria. También podemos hacer un test de Allen para las arterias digitales, que es similar al test de Allen para la mano. En este caso también vamos a hacer... Andrés, para un segundo. ¿Perdón? Para un segundo el video. Una cosa que es importante tener en cuenta cuando hagan el test de Allen es que uno siempre tiende a decir Allen positivo o Allen negativo, y eso no le dice a uno mucho. Entonces, para mí personalmente prefiero que escriban o que digan Allen muestra permeabilidad de ambos vasos, o Allen muestra permeabilidad de la radial pero no de la cubital, o viceversa. La razón es que decir positivo o negativo pues puede ser confuso, ¿vale? Ok, perfecto, doctora, gracias. Y para continuar, entonces, o para terminar, pues mostrando el test de Allen para las arterias digitales, que consiste en lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es exsanguinar el dedo. Y después hacer compresión sobre los lados radial y cubital. And when I let go of the artery, the finger basically refills and hyperemia is evident, and it shows the radial artery dysfunction.
singer finds a repeat massage from distal proximal. Letting go of the ulnar digital artery and immediately the flow is still thicker, indicating the ulnar artery is working as well. Now, the artery is working. Entonces, ahí veíamos finalmente cómo se hace el examen pues, el test de Allen para la mano y para los dedos, y así podemos evaluar tanto la arteria radial como la arteria cubital. Muy bien, Andrés, muy buena conferencia, creo que está muy completa. Las imágenes estaban divinas. Me gustaría, si es posible, que me la mandes porque está muy bien organizada. Yo no sé si hay alguna pregunta o algún otro comentario, Jorge, Luis, Fer. Muchas gracias, doctora. No, igual, Andrés, me parece una muy buena conferencia, muy puntual. Yo sé que son muchos nombres y muchas cosas, pero sí tener absolutamente todo lo que usted dijo en cuenta, porque es muy importante, digamos, ahí, por ejemplo, no solo para el examen físico, sino, por ejemplo, para cuando uno tiene defectos de cobertura en la mano que necesita utilizar alguna de las dos arterias grandes. Por esto es importante pues conocer bien la anatomía de ellas. Me parece una muy buena charla, lo felicito. Gracias. Para Andresito, muy buena, muy buena. Para complementar lo que dijo Luisito, la anatomía de la irrigación de la mano a nosotros los cirujanos de mano nos importa mucho porque de allí podemos sacar muchos injertos óseos vascularizados, inclusive injertos vascularizados que nos sirvan para la cobertura. ¿De qué? ¿Usted que está ahí nos puede decir qué injertos óseos vascularizados conoce de la muñeca? Murió. No, aquí estoy. Incluida la parte ósea, ¿puede uno tomar una parte del radio para llevar al escafoides? ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman esos? No estoy acordando, no me acuerdo. Quedan por los... No me acuerdo el nombre. ¿Qué injertos conoces para el tratamiento de las no uniones o las necrosis vasculares del escafoides? Pues se dividen en dos grupos, vascularizados y no vascularizados. En el grupo de injertos o pues de material no vascularizado está pues el injerto el aloinjerto o el auto que puede ser de cresta o de radio distal. Bueno, ese no lo sabíamos todos. Pero no. Sí, No, está bien, vascularizados. ¿Vascularizados cuáles? Ahora sí los vascularizados, que son los que no nos sabemos. Yes. Ay, perdón. Se embobó Siri, perdón. Vascularizado está el injerto que toma el radio, pero sí, creo que es ese. Bueno, yo le voy a ayudar a la peque, tranquila. Entonces, hay un injerto de la... Me acuerdo de más. Descrito por el Dr. Seidenberg, que es de la 1-2 suprarretinacular. Hay otro injerto que se puede utilizar, que es del primer metacarpiano. Hay otro injerto vascularizado que se puede utilizar, que es del segundo metacarpiano. Digamos que estos inicialmente para el escafoides. También hay uno que es el 3-4 suprarretinacular. Ese también se puede para el escafoides en el polo proximal o para el semilunar. También, pero son más lejanos y de menos calibre, pero también existen. Sí, señora. Por ejemplo, para el escafoides, entonces iba a decir el que la doctora acaba de decir, el 3-4, que se basa en las arterias intercompartimentales o los compartimentos extensores del radio, que se basan en lo que Andresito dijo, las comunicaciones de la arteria radial y la cubital. Luego viene la 4-5 y ahí 5-6 también. Además, en esos dorsal, en la parte palmar, hay una arteria que es la arteria volar o articular del radio, que es de la Matulán, que así la encuentran. Perdón, Jorgito, palmar. Por caridad no me diga volar, que vuelan las aves, los aviones, las abejas. Palmar.
palmares en español? Gracias. Yo estaba esperando ese comentario de la doctora Moreno. Sabía que iba a salir con eso. Es que no puedo, es que es superior a mí. No, pero yo soy igual. Yo dije, pero la doctora Moreno, ¿por qué no ha saltado la yugular? ¿Qué pasó aquí? No, todavía estoy viva. Y utilizan esa arteria para hacer injertos vascularizados. Entonces, para nosotros es muy importante conocer la anatomía del radio y de las arterias, pues para saber. Además, nosotros también identificamos y sabemos hacer otros injertos vascularizados para cobertura. Como Andresito bien lo dijo, la primera rama o arteria interiosa es muy importante, que se llama en inglés kite flap y en español pues le pueden decir la cometa. Y segundo, las que utilizan... Estamos hablando, Jorgito, perdón, es que dijiste injertos vascularizados, son colgajos. Acuérdense, injerto es sin vascularización, colgajo es todo lo que lleva vascularización consigo, que puede ser local o puede ser a distancia, que son los que se llaman libres, para que hagamos claridad. Yo sé que fue una equivocación tuya, pero quiero que quede claro eso. Luego vienen las, sí señora, luego vienen las intermetacarpianas, que son las cuava, que Daniela Sánchez, no sé si la vio cuando hicimos una cirugía con el doctor Latorre, y dependiendo de eso, pues vienen los otros colgajos de cobertura de los dedos, como por ejemplo el heterodigital, el homodigital y en isla, que para eso hay que conocer y reconocer muy bien la irrigación de los dedos de la mano para poder hacerlo. No sé si haya algo más que quieran adicionar. Sí, Jorge. Andrés, ¿puedes poner un segundo la irrigación de la cara palmar de los dedos, porfa? Sí, señora. Que es que ahí quiero hacerles una precisión. Ustedes, la gran mayoría de ustedes residentes, han hecho colgajos B en Y de la punta de los dedos. Es muy importante revisar en un segundo este pedacito. Si quieres, ponme el dibujito, porfa, Andrés. Es muy importante el dibujito ahí, porque el colgajo B en Y se puede hacer desde el pliegue, o colgajo de Atasoy, se puede hacer desde el pliegue interfalángico distal hacia distal. Si ustedes se fijan, la articulación interfalángica distal, de ahí hacia distal hay una irrigación muy grande y muy, digamos, en la cara palmar, ¿sí? En la cara palmar es una irrigación que está muy bien vascularizada, pues digamos que tiene muchas ramas, y si uno se va más proximal a la arteria, uno está dependiendo de las ramas digitales, no de las ramas colaterales, digamos que ya son terminales. Entonces, muchas veces cuando ustedes intentan hacer un colgajo B en Y para cobertura de la punta de dedo, si se van proximales al pliegue interfalángico proximal, perdón, al pliegue interfalángico distal, pueden sufrir necrosis porque ahí la irrigación no está por los vasos pequeños, sino por las arterias principales. No sé si me expliqué. Creo que no. Yo quedé un tris confundida, la verdad. Espere, pongo el video un segundo. Ah, espérenme que esta cosa no puede acceder a la cámara. Ah, el de lujo. Ay, ¿cómo hago? Ay, tan confundidos todos. Tatianita también se confundió. Espérenme que me toca salir y volver a entrar para que la cámara me funcione. Un segundo. Ya voy. Ya, mire, no sé si me estén viendo. Sí, señora. La idea es que normalmente, espérese, yo busco un lapicero para pintarme aquí. Normalmente, el colgajo BY
lo hace de la interfalángica distal hacia distal. Hay una prueba muy fácil y es que si ustedes hiperextienden su mano lo más que puedan, van a ver cómo desde la interfalángica proximal hacia proximal empieza como a ponerse blanca la mano y de ahí en adelante, desde la parte del pulpejo permanece rojita. ¿Eso qué quiere decir? Que la irrigación es mucho más fuerte, o digamos, no más fuerte, sino más irrigada o más imbrincada en la parte distal. ¿Qué pasa? Si yo me voy un poquito proximal, es decir, si yo llego como hasta acá, a partir de acá, que correspondería a la letra D, proximal a la interfalángica distal, aquí estamos dependiendo de la irrigación de cada una de las arterias colaterales, más no del plejo, digamos, arterial que está en la parte distal. Motivo por el cual, si yo hago un B en Y que llega más acá, es decir, la B la trazo hasta más acá, no sé si lo alcanzan a ver, esta parte de la punta que está proximal al área que está mejor irrigada, se puede perder. Entonces, no es deseable, además que no los deja avanzar tanto, porque está bloqueada por las arterias principales, digamos, por las arterias digitales. Ahora sí, ¿o siguen confundidos? Sí, sí, señora. Daniela, Tatiana. Sí, señora, entendido. Ah, bueno. ¿Y de Tatiana la confusa? Tatianita. Ya entendí, doctora, gracias. Ay, tan débiles. Chao. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Okay. ¿Nada? ¿Todo claro? Luisfer, Jorge, ¿alguna pregunta, alguna otra comentario? No. No, señora. Bueno, muy bonita, de verdad que está muy, muy linda la charla, Andrés. Me pareció muy completa. Se nota que la trabajó juiciosamente y además las imágenes están divinas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Miércoles, ¿qué hay? El miércoles es inervación de la mano y la doy yo, doctor. Habilito a que horas a las 3. Sí, señor. Bueno, A las señor. 4. A las 4. Vale. Sí, Bueno, mil miércoles es a las gracias. Muchas Cuídense gracias. todos. Chao. Saludes, cuídense. Adiós, gracias. Chao. Gracias, chao.